Ok, vamos a empezar a resolver este problema propuesto de un carrito de helados, que en esta vez va a ser un carrito de supermercado por conveniencia. No encontré imágenes de un carrito de helado aceptables. Y el ejercicio dice, la carretilla y su carga tienen una masa total de 100 kilogramos, determine la aceleración de la carretilla y la reacción en las ruedas A y B. Este es el resultado que debemos alcanzar. ¿Cuáles son las fuerzas que se están ejerciendo en B y en A? En B y en A. Para esto tenemos este ejercicio ya realizado con sus respectivas entradas y salidas. Vamos a realizar el mismo ejercicio en una hoja en blanco. Lo que primero se debe hacer en todos los ejercicios es definir nuestras variables independientes, como lo son gravedad, fuerza, masa, el ángulo y el tiempo. Son nuestras variables libres. Esas las podemos cambiar a nuestro gusto. Las demás van a ser variables dependientes de las fórmulas que estemos desarrollando. Entonces, ya una vez que tenemos las variables independientes, ¿cuál es el siguiente paso? Definir aquellos valores que están ahí por defecto, como el peso. El peso va a ser masa por gravedad, pero es negativo. ¿Por qué? Por su dirección, que es hacia abajo. Entonces, siempre va a ser negativo este valor. El peso va a ser menos 9.81. Mm, 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 mm. Solamente estoy buscando. Bueno, no es realmente importante. Sí, aquí está. A mí me gusta ordenar todo en función de la dependencia. Si es un objeto libre, una variable independiente, o una variable dependiente, que es objetos dependientes. Y de una vez, para ahorrar tiempo, podemos ir creando los textos y todo lo demás. Vamos a apretar aquí en casilla de entrada y vamos a ponerle fuerza igual y lo vamos a vincular hacia la variable de fuerza. Esta. Y ahí ya podemos cambiar el valor de la F. ¿Ok? Vamos a hacer otro de masa, vinculado a la masa. Vamos a hacer otro vinculado a alfa. Y solamente para aclarar este punto. Esperen, me faltó aquí un igual. Ahí está. Solo para aclarar este punto, el ángulo lo puse como deslizador, pero lo oculté. Aquí tenemos el deslizador, pero lo oculté. ¿Por qué? Porque es más conveniente tenerlo como una entrada que podemos cambiar. La mayoría de nuestras em, entradas y salidas tienen que tener esta casilla activada de posición absoluta en pantalla. ¿Para qué? Para que se mueva con nosotros. Si la tenemos desactivada, nosotros nos vamos a mover y vamos a dejar la variable olvidada. Y no queremos eso. Entonces, esta casilla tiene que estar activada para que no siga. Ahora, ¿qué es el siguiente paso? Ya definimos el peso. Ahora vamos a definir el ángulo y las fuerzas que la acarrean. El ejercicio nos está mostrando un ángulo de, me parece, 36.87 grados. Eso ya sacado de la fórmula de tangente inversa para sacar el ángulo con las tangentes, con los catetos adyacentes y opuestos del triángulo de fuerzas que está en el video, del cual voy a dejar descripción.
Entonces ahora vamos a denominar las fuerzas en X igual a coseno de alfa. Pero tiene que ser multiplicado por la fuerza. Y f de y va a ser la fuerza multiplicando el seno de alfa. Ahí está. También tenemos que tener en cuenta que nuestras fuerzas en y siempre son negativas, según el problema que nos está aconteciendo. Ok. Ahora, ya una vez teniendo estas variables, también tenemos que definir al final del video esta fórmula muy importante para sacar los momentos y la sumatoria de momentos. Antes de eso, vamos a sacar rápidamente la aceleración en X, que vamos a ver cómo lo hice. F de X sobre masa. Por la fórmula. Aquí tenemos F de X y aquí tenemos la masa. Sí, nada más lo pasas. Entonces la aceleración va a ser igual a F de X sobre masa y nos da el resultado de 0.8. Aquí tenemos el 4/5, que es sacado del triángulo de fuerzas, que también es muy importante y lo vamos a usar en este problema, pero para nuestra conveniencia utilizamos ángulos. Y este es el ángulo que sacamos del problema. Tenemos ya la aceleración. Desactivamos objeto fijo para que los podamos ordenar. Ok. Y aquí vamos a poner un texto que sea aceleración. Y va a estar vinculado con la aceleración. Aquí podemos usar las propiedades, color de fondo, texto mediano, en fin, podemos hacer muchas cosas. Esto va a ser ya para el movimiento. La aceleración es el dato que nos dan para el movimiento. Y para ese movimiento vamos a poner aquí un punto flotante. Lo anclamos en el origen. Y primero tenemos que despejar la velocidad. Y la velocidad va a ser igual a aceleración por tiempo. Ok. Es aceleración en X. Está. Ahí tenemos nuestra velocidad. Y vamos a poner la distancia. Distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Y ya tenemos también la distancia. Vamos a poner este en creciente. Perfecto. Y este punto A, su X lo va a determinar
La distancia es igual a velocidad por tiempo. Y esta va a ser con un texto también de salida. Distancia. Objetos. Distancia. Metros. Muy bien. Ahora, ya tenemos este sistema. ¿Qué es lo que necesitamos ahora para poder sacar eh, no lo pusimos en ceros. ¿Qué es lo que necesitamos para sacar los esfuerzos? Bueno, la fuerza de cada llanta. Todo se resume a dos ecuaciones sencillas. De este lado tenemos estas dos ecuaciones que nos deben servir para lograr darle pues certidumbre al problema, para que nunca está de más verificarlo. Entonces, vamos a empezar con esto. Vamos a definir primero NA y NB. Después van a ser variables dependientes. Y empezamos con NB más NA es igual a 1041. Pero aquí fíjense lo importante. ¿Cómo podemos dar solución a este sistema de ecuaciones en GeoGebra? Nuestra NB va a ser nuestra X y nuestra NA va a ser nuestra Y. ¿Sí? Y vamos a alejarlo, alejarlo, alejarlo. Y vamos a ver la recta. Solamente que sí hay que alejarlo bastante. Ahí tenemos la recta. Y escribimos la siguiente ecuación. 0.6y. Ay, diablos. 0.6y porque NA es nuestra Y. Menos 0.4x. Y va a ser igual a 14. Anclamos un punto. Y este punto es muy importante porque ya así de fácil conseguimos obtener los esfuerzos de cada llanta. NB es nuestra X, que es la de atrás, la llanta de atrás es 610 y la NA es 430. No necesitamos mostrar las ecuaciones ni el punto. Entonces lo podemos ocultar, no hay ningún problema. Muy bien. Ahora ya, una vez encontrado esto, NA va a ser Y de el punto B.
funcionó. A ver. Y de B. Ah, caray. Ah, ok, ok, ok. Sí, NB está bien, es 430. Ahí está. Compaginamos. Ah, creo que lo pusimos al revés. Ok, no hay bronca. INB X. Sí, 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 porque la NB es la de atrás. Y ya de una vez podemos poner el texto. NB va a estar anclado al objeto NB. Y NA va a estar anclado al objeto NA. Ah, creo que no lo hicimos grande. Sí, ok. Pero aquí tenemos un grandísimo problema. Y es que las ecuaciones no las tenemos ancladas a nada. Es como si fuera un valor libre. Y la idea es que tú cambies todo a partir de pocas entradas. Las menos entradas que se puedan. Entonces, para esto, ya podemos ir cambiando esto. Y nuestra primera ecuación del 1041, aquí está, sería peso por fuerza en Y. Aquí las tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vean aquí el despeje. Esta ecuación está despejando NB más NA. ¿Qué es lo que teníamos del otro lado? Aquí tenemos la fuerza en Y, la sumatoria de fuerzas en y el peso. Entonces, la primera ecuación, ya en vez de ponerle 1041, vamos a poner menos peso menos fuerza en Y. Y ya nos está dando el 1041, pero condicionado. En otras palabras, ya está procesando la operación dentro del programa. Ah, y permítanme ver la ecuación 2. ¿Cómo se condicionaba? Bueno, ya ocupa un poquito otro arreglo. El siguiente paso es, ya tenemos el objeto que se mueve, igual que en el otro ejercicio. 5 segundos 20 ya nos da la distancia, todo a la perfección. Anclamos para que nos siga. Y el siguiente paso va a ser hacer la sumatoria de momentos. Aquí se complicó un poquito el asunto, pero quisiera explicarlo de manera rápida y concisa. La suma de momentos en este objeto que no va a tener entradas de tamaño,
Vamos, que en el programa no vas a poder decidir si quieres que el carrito sea más grande o más pequeño, eso no nos incumbe. Aquí el carrito ya está salido de producción, todos son iguales, todos miden 1.2 metros y tienen estas separaciones. Entonces, lo que nos compete es explicar la fórmula. Aquí tanto el 0.6, el 0.7 y el 0.4 son constantes. No cambian. Lo que va a cambiar es la fuerza por la que se está multiplicando y también los signos. Los signos también se respetan. Ahora, también se puede llegar al caso, que lo veremos más adelante, de cuál es el arreglo que se tiene que poner en esta fórmula. Vamos a hacer la suma de momentos. Pero sí, para esto necesito poner el factor. Ok. Vamos a borrar por un momento esta variable que no estamos utilizando ahora mismo porque quiero que vean qué es lo que pasa cuando no tiene esto. Ok. Por favor, recibo la entrada. A ver, renombrar se puede poner B. Ok. Bueno, le vamos a poner SM, suma de momentos. Ok. Ya aquí tenemos la fórmula tal cual está aquí escrita, 0.6 por NA menos la fuerza multiplicado por el triángulo, multiplicado por la constante de 0.7, más la otra constante, multiplicado por el triángulo de fuerzas, multiplicado por la fuerza, menos la constante por NB. Aquí no debería estar multiplicando ese M. Ok, así está bien la fórmula. Ahora quiero que vean que la suma de momentos en todo momento tiene que ser cero. Si la suma de momentos es un valor distinto a cero, está mal. Algo hicieron mal. ¿Qué pasa aquí? Así es, este es el gran problema de esta simulación. Solamente sirve para un escenario, cuando la fuerza es 100, y eso no es práctico, porque le podemos cambiar la masa y la suma de momentos es igual. ¿Por qué? Porque lo que lo afecta es la fuerza. Entonces, lo que a mí se me ocurrió fue, si el triángulo de fuerzas que está aquí tenemos el triángulo de fuerzas, 3, 4, la hipotenusa es 5, el crecimiento es proporcional a la fuerza. Entonces, lo que a mí se me ocurrió fue, ay, lo que a mí se me ocurrió fue en el factor triángulo
Se me ocurrió una variable llamada factor triángulo que nos diera la constante de crecimiento, el crecimiento que va a tener la hipotenusa. Entonces, si la fuerza es 100, la proporción va a ser a 1, se va a quedar igual. Pero si la fuerza incrementa a 200, tendremos una hipotenusa de 10. Es lógico, es proporcional. Entonces, si tenemos un 200, el factor de crecimiento va a ser por 2. ¿Sí? Esto en la suma de momentos es simplemente encerrando entre paréntesis la hipotenusa de 5 y multiplicándola por factor triángulo. Y tenemos aquí de nuevo el mismo dato repetido, que es la hipotenusa. Factor triángulo. Aquí me faltó un asterisco. Y ahora vean, si ponemos 200, la suma de momentos es 0. Si ponemos 2000, la suma de momentos es 0. Si ponemos 127, la suma de momentos es 0. Ya tenemos la ecuación perfectamente equilibrada y esto es lo que nos está dando la certidumbre de que podemos confiar en lo que estamos haciendo. Gracias a esta suma de momentos, ya podemos realizar la validación de esta otra ecuación, que sería 0.6 Na menos 0.4 Nb igual a 14. La escribimos, no hay problema. Ok. No nos estaba dando nada porque no teníamos nada escrito. Ahí está. Y nuestras salidas siguen siendo exactamente iguales. Nos está dando los resultados correctos. Entonces nos vamos a la variable independiente todavía del 14. Y este 14, igual, hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo de la suma de momentos? La estamos despejando. ¿Qué estamos despejando? El 0.6 Na, ¿sí? Aquí tenemos este término, y el menos 0.4 Nb, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, multiplicado por este triángulo de fuerzas, la fuerza y la constante de este término por este término. Y se refiere, déjenme buscarla, a este despeje, el cual aquí estamos empezándolo con un signo negativo para que nos invierta el signo y lo despeje automáticamente, por así decirlo. Entonces, nos vamos de nuevo aquí, copiamos, ya tenemos todo. Y es aquí en la ecuación del 14. Dándole enter nos tiene que dar un 14. No nos da nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Encontremos el error. ¿Qué es lo que nos está faltando? A ver, aquí tenemos la ecuación. ¿Dónde está la ecuación? Sí, 0.75 factor triángulo por F. A ver.
Ahí está. Como que la copiamos mal, pero aquí lo voy a poner en grande. Va a ser ecuación 2 de 0.4x menos 0.4x más 0.6y es igual a todo en un signo positivo, entre un paréntesis, la constante por nuestro triángulo de fuerzas, ya con el incremento del factor triángulo, nuestra hipotenusa también con ese factor, por la fuerza, más 0.7 por el triángulo, y ya hicimos el despeje, ¿sí? Porque nada más tenemos en cuenta estos dos términos, este de aquí y este de aquí. Pero despejando, este es positivo y este pasa a negativo, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, ok, y ya está en 14. Aquí pasa algo bien curioso. Por más que nosotros pongamos otros datos, esta ecuación siempre va a ser 14, no cambia. La única que cambia es la ecuación 1. ¿Por qué? Porque es la fuerza la que lo está alterando. Aquí pueden hacerlo ustedes mismos en su calculadora. Pueden realizar la operación que incluye estas dos fuerzas con este factor de menos 0.4 y 0.6 y va a ser igual, siempre va a ser 14. Es solo un dato curioso. Y prácticamente ya está hecho el problema. Aquí le ponemos el 36 y ya está hecho. ¿Que quieres ponerle más cosas? Pues no sé, le pones un texto, le quieres poner la velocidad. Velocidad es igual a objetos y lo anclas a esta variable. ¿Sí? ¿Qué otras también quieres poner suma de momentos? Lo haces. Si quieres ponerla, no sé, otras variables, lo puedes hacer también. Las que yo tengo es peso, suma de momentos, aceleración, distancia recorrida y al fin de cuentas las variables que nos piden. NB, bueno, no variables, sino ya las salidas que nos piden, que es la fuerza en la llanta de atrás y la fuerza en la llanta de adelante. Y sería todo realmente. ¿Por qué tengo más puntos aquí que en este otro en blanco? Porque aquí tengo más puntos, aunque no parezca. Aquí tengo muchos puntos que estoy ocultando del polígono, que eso ya depende de la creatividad de cada quien. ¿Cómo insertas una imagen? Le pones aquí en edición, insertar imagen. Yo lo tengo aquí en descargas. Y no sé, se me ocurrió primero este, ¿no? Este carrito. Este. Y la Y del carrito siempre tiene que ser cero. Y podemos anclarlo a este otro. Y de D. Ujú. Y la X va a estar dada por distancia. Eh, ahora de... Ah, ok.
nos está dando... A ver. Ah, es que era con minúscula, mucho ojo con eso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer ahora? De este punto B, vamos a ponerle, no sé, distancia más 20. Y ya se está moviendo. Pero creo que hay que invertirlos, ¿no? Sí, porque más bien este debería ser distancia. Y esta sí debería ser distancia más 20. Ok, a ver. Lo podemos resolver, no se preocupen. Ya. Este punto va a ser distancia, ¿sí? Y el otro va a ser distancia menos 20. Úchelas. Pero sí, no, sí está bien, está correcto, porque el carrito empieza desde cero, avanza y ya recorrió 20 metros en 5 segundos. Se está confundiendo con el eje. Ahora, para quitar los ejes, para quitar la cuadrícula, es así de fácil. Mm, Hay que darle aquí en vista gráfica. Cuadrícula. Cuadrícula visible. Mostrar ejes. No los quieres, ya depende de tu, eh, pues ya de tu creatividad, ¿no? Color de fondo, lo puedes poner del color que tú quieras. Ya cambias el color de lo que a ti te plazca, si lo quieres azul, si lo quieres marrón, naranja, rojo. Pero bueno, pueden jugar con los controles para que funcione de esta manera. Así de simple. Eso fue todo por ahora. Muchas gracias por estar atentos y hasta la próxima.